Un saludo para todos, soy Haider y el día de hoy les compartiremos el proceso de investigación de la Universidad Antonio Nariño, guiado por la Facultad de Medicina de la asignatura Morfología del Desarrollo, que está compuesta por Haider Torres, Alison Galeano, Cristian Miranda, Jenny Pérez, Karen Cubillos, Alejandro González, Laura Jaimes y los invitados del día de hoy, Andrés Gómez y Jimena Alvarado. Les hablaremos sobre la aplicación de la ingeniería tisular específicamente en los senos venosos. Un placer, Haider, poderte acompañar en el día de hoy en un tema tan bonito y tan importante como lo son los senos venosos. Hola Haider, de antemano agradecerte por el espacio brindado para hablar sobre un tema tan enriquecedor como este en el campo de la salud. Muchas gracias por aceptar mi invitación y para comenzar quiero que me cuenten qué son los senos venosos. Sí, claro, mira, los senos venosos son importantes colectores por los cuales drena la sangre del cráneo y el encéfalo, que lo compone cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Se encuentran entre dos capas de la dura madre, la capa perióstica y la meninge. Dentro de ellos encontramos las granulaciones aracnoideas, que son las encargadas de drenar el líquido cefalorraquídeo regulando así la presión intracraneal. Por lo tanto, los senos venosos no solo tienen sangre venosa, sino que también tienen líquido cefalorraquídeo. Qué interesante. ¿Y por qué sería importante reparar esta zona? Haider, como lo hemos dicho anteriormente, es necesario repararlo debido pues, al paso constante de la sangre venosa, que drena partes fundamentales para el funcionamiento adecuado. Al repararse pues puede permitir el proceso de transporte de la sangre, oxígeno y nutrientes. Si no, pues puede sufrir un daño cerebral. Es muy importante lo que me dicen y por qué estos senos venosos podrían llegar a lesionarse. Haider, mira, un seno venoso se puede lesionar al tener un trauma en los puntos donde se encuentran, como por ejemplo las caídas o accidentes automovilísticos. Presentando trombos, coagulaciones de esto, puede ocurrir una hemorragia intracraneal. Como estos senos transportan oxígeno y diferentes nutrientes a varias partes, cuando no hay este riego sanguíneo, se puede producir la muerte celular. Por otro lado, tenemos que las infecciones del triángulo de la muerte de la cara, aclarando que es la zona que tenemos en la nariz y sus alrededores, pueden diseminar trombos infectados hacia el seno cavernoso, afectando los componentes del mismo, los cuales son el nervio oculomotor, el nervio troclear, abducens, B1, B2 de trigémino y como resultado se produce una meningitis aguda. Ya teniendo entendido qué son y la importancia de los senos venosos, hablemos un poco más de la medicina regenerativa. ¿A qué se refieren ustedes con el término de ingeniería tisular? Haider, a día de hoy, la ingeniería tisular en la medicina regenerativa es como una combinación de células y moléculas biológicamente activas para crear tejidos funcionales que restauren y mantengan o mejoren órganos o grupos celulares específicos. Teniendo en cuenta que ustedes repararían estos senos venosos con injertos, quiero saber qué es un injerto. Claro que sí, Haider. Un injerto puede ser un órgano u tejido que se implanta en un individuo a través de un proceso quirúrgico. Y para realizar estos injertos necesitamos pautas o características específicas. Sí, por supuesto, este injerto debe ser de un tejido compatible que tenga una buena irrigación y nutrición para que contribuya así con su crecimiento adecuado. Y para el caso de los senos venosos, ¿qué clases de injertos existen y cuáles son las formas de aplicación que tiene la ingeniería tisular en ellos? Encontramos en primer lugar al aloinjerto. Con el prefijo alo nos referimos a otro, por lo cual es aquel que se traslada de una persona a otra. Es algo muy interesante el hecho de que se puedan trasladar células y tejidos vivos de un organismo siendo totalmente diferentes. Concuerdo con mi compañera Haider. Es algo interesante e impresionante, pero además de esto debemos tener en cuenta la evolución, ya que
este tipo de trasplante se puede dar gracias a que tenemos un mismo origen evolutivo o muy similar, y no solo entre pues, nosotros humanos como especie, sino también entre especies. Eh, y queda demostrado con los senoinjertos, que es un trasplante entre especies. Un ejemplo de esto puede ser que a día de hoy podemos utilizar piel de algunos peces, ¿sí? Y traerla a cuerpo humano sin que haya algún rechazo. Entonces, eso es algo bastante curioso y impresionante lo que hemos logrado con esta ingeniería Haider. Tienes toda la razón, Camilo, pero para no desviarnos de nuestro tema principal a temas evolutivos, sigamos con el siguiente injerto que quiero comentarte, el cual es el autoinjerto. Claro, Jimena, como tú misma lo dijiste y como lo dice la palabra, auto se refiere a nosotros mismos. Entonces, corresponde a un injerto eh, que pues, lo podemos hacer con nuestro mismo organismo, que es el cual vamos a utilizar para este seno venoso. Disculpen, pero la verdad no tengo muy claro qué parte de nuestro organismo podríamos usar en este caso. Claro, Haider, mira, en los senos venosos podemos utilizar dos tipos de injerto, o autoinjertos para ser más específicos. Uno, que es la galia, eh, o dos, una pequeña parte del músculo temporal. Pero primero terminemos de detallar qué es un autoinjerto, sabiendo que eh, es parte de nuestro organismo, ¿sí? Y seguramente no va a ser rechazado por el mismo. Ya entiendo qué es esto, pero aún tengo una duda. ¿Qué es la galia? Claro, Haider, mira, la galia es tejido conjuntivo, ¿sí? Se asemeja a los tendones, pero no tiene mucha inervación ni irrigación, y recubre pues gran parte de nuestra cabeza. Además de esto, tiene unas características muy similares a las de la dura madre. Entonces, eh, puede ser bastante interesante trabajar la galia en un seno venoso. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Qué accidente se presentó para que ustedes hayan iniciado esta investigación de realizar un injerto? Bueno, mira, te comento. Lo que sucedió fue que un hombre joven de 21 años tuvo un accidente automovilístico en calidad de conductor debido a su estado de alicoramiento. Y lo que ocurrió fue que presentó un trauma cráneoencefálico, afectando los senos venosos, especialmente el seno sagital superior. Lo estabilizamos, pero claro, es necesario restaurar esta parte afectada. Y para esto hay que regenerar esta parte, teniendo en cuenta que debe ser compatible inmunológicamente con el paciente. Y como lo dice el programa, utilizaremos en esta investigación la ingeniería tisular de lo que ya les hablamos anteriormente. Ya entiendo, es sumamente complejo, pero estoy seguro que pueden hacerlo, ya que son expertos en el tema. Por lo que me han explicado, van a utilizar la galia para la reconstrucción del seno venoso. Claro que sí, Haider, es lo que tenemos en mente, ya que la galia es perfecta para los senos venosos. Como estos no tienen mucha presión sanguínea, a diferencia de las arterias, entonces es posible utilizarlos sin que sufra otra ruptura. Sí, mira, y a diferencia, como decía mi compañero, si hubiera una lesión en una arteria, la galia se rompería ya que no soportaría la gran presión de la sangre. Pero en los senos venosos no es así. Recordemos que el valor normal de la presión arterial es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio y la de los senos venosos es de 7 a 9 milímetros de mercurio. Claro, ya entiendo. Entonces la galia es muy buena técnica para la recuperación del seno sagital. Así es, Jair, tú mismo lo has dicho, es excelente técnica. Disculpen, pero tengo otra pregunta. ¿La galia es compatible con el sistema inmunológico del joven? Es decir, ¿la galia la van a extraer del cráneo del mismo paciente o de otra persona? Y si es así, ¿sí es compatible? Bueno, te comento. La galia aponeurótica recubre gran parte de nuestro cráneo. Para reparar un seno venoso se necesita poca de esta galia, por lo cual se puede extraer del mismo individuo. Y para que éste no sufra ningún rechazo, se debe asegurar una buena nutrición para el crecimiento del tejido.
Qué interesante este injerto. ¿Y para la regeneración del seno venoso existen otras técnicas para repararlo? Claro que sí, Haider. Eh, la tecnología y los avances científicos a día de hoy nos ha permitido tener elementos artificiales como lo son el VivoStab, el fibrógeno y trombina, que hacen parte de las proteínas que al reaccionar con la sangre contribuyen a a la formación de un coágulo para el sellamiento del seno venoso. Aunque recordemos, Haider, que formar un coágulo o un trombo en un seno venoso siempre va a ser bastante complejo. Además que esto tiene bastantes costos elevados. Bueno, siendo así el tema de hoy, me gustó mucho tenerlos aquí en este día para aprender, no solo yo, sino todos los oyentes, acerca de la reconstrucción de los senos venosos del joven que tuvo la lesión. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Haider, por permitirnos compartir en este espacio. Eh, es bastante bonito hablar del tema, compartir un poco de nuestro conocimiento y de nuestros avances en investigación. Un cordial abrazo desde la Universidad Antonio Nariño de la Facultad de Medicina. Ha sido un placer acompañarte, Haider, y esperamos haya sido del gusto e interés de todos los oyentes. Muchísimas gracias. Un buen día para todos.